varias demandas. Cuando uno tiene más demandas, por ejemplo, ahora que tenemos todas las demandas de casa, pues uno se sienta aún más agobiado, más cansado, y llega un fenómeno que es el que vamos a analizar hoy, que es la procrastinación. Es dejar todo para después y considerar que todo, sabemos que la tesis es importante, sabemos que la tesis nos agobia, pero no la asumimos y preferimos enredarnos en otras tareas en las cuales somos más productivos. Luego viene el tema del bloqueo. Entonces, cuando tiene mucho trabajo, se bloquea. Cuando no tiene mucho que hacer, uno dice, por dónde empiezo, por dónde la cojo, cuál es ese punto. Hoy hablaba con una amiga y me decía, mire, yo daría lo que fuera porque alguien viniera y me la terminara, o que alguien viniera y me organizara. Entonces se bloquea, no sabe por dónde empezar, o usted hace una lista de pendientes, y es esa lista que hacemos todos cuando nos ponemos juiciosos, que es la misma lista que hacemos los viernes por la noche, que decimos, bueno, este fin de semana yo voy a salir de esto, de esto, de esto. Y creamos un círculo vicioso en el que ni descansamos, porque estamos con la mente cargada de que tengo la tarea para acabar la tesis, no descanso, y cuando descanso, y estoy cansado, pero cuando descanso me siento absolutamente culpable del tema. Entonces, vamos hoy a analizar dos problemas. El primero es, y regálenme un segundito, me cambio de esto. Entonces, acá tenemos dos problemas. Y el primer problema es que yo creo que estoy trabajando, ¿cierto? ¿Me escuchan? Que me cambié de lugar. Sí, pero sí te escuchamos bien. Listo, entonces están los dos problemas. Entonces nosotros creemos que estamos trabajando y entonces decimos, mire, yo estoy trabajando y estoy muy y tengo todas las condiciones y tenemos un montón de cosas que decimos, yo voy a terminar la tesis cuando tenga una comisión para hacerlo y el tiempo. O voy a acabar la tesis cuando cambie el computador. O voy a acabar la tesis cuando pase tal cosa. Yo me acuerdo mucho, mi tutor decía, yo feliz un día le dije, uy, cambié de computador. Y me decía, los computadores no hacen las tesis, la tesis la hace uno. Entonces siempre nosotros mismos creamos obstáculos para no acabar. Es increíble la forma como uno mismo se sabotea. Entonces sentimos cosas que es lo que está en la gráfica, o sea, sentimos duda, falta de motivación, confusión, inseguridad, miedo, a veces pánico, el que está obligado, el que está pagando. Entonces tiene todo el afán de terminar, la frustración, el sentido de la misma autoestima y de la autoimagen que podamos tener de nosotros mismos, que se siente uno colapsado y superado por el tema de la tesis. Entonces vamos a separar los problemas en los problemas del tesista y en los problemas de la tesis. Hablemos de los problemas, del principal problema, y es, diría yo, el más grave, y es que arrancamos con mucha motivación, muchísima motivación, pero cuando ya vamos terminando, nosotros ya vemos que la motivación cae y la gente acaba diciendo muy motivada, paga, empieza y todo, y ya la gente cuando termina dice, mire, yo no quisiera volver a investigar nunca en mi vida, yo no quiero, y cogen rabia y dicen, yo no quiero hacerlo, o no quiero escribir. Muchas tesis, por ejemplo, se quedan en que se terminan y los artículos no salen, y los artículos no salen porque la persona está tan agotada que lo que quiere es botar la tesis y dice, yo jamás quiero volver a hacer estos temas. Entonces, cuando nosotros ya estamos en este punto, tenemos que aprender cosas nuestras y lo que les decía, empezar a trabajar a favor de nuestro cerebro y no en contra de nuestro cerebro. Cosas que tenemos que hacer, primero, trabajar todo el tema de funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son aquellas que organizan el cerebro para poder trabajar. Y vemos temas críticos, y creo que va a ser el punto de muchos de los que hemos hecho tesis largas, y es, el primer tema es el manejo del tiempo. Esa sensación de que el tiempo pasa y no hago nada, o esa sensación de que no me alcanza el tiempo, o esa sensación de que no puedo regular los tiempos. En poner atención a algo, pero también poder ir cambiando el foco, porque la tesis implica no un proceso lineal y luego lo vamos a ver de que hago un paso A para luego un paso B para luego un paso C, sino que tengo que tener mi atención en muchas cosas, en el proceso de escritura, en la recolección de los datos, en qué hay de nuevo en un tema, en cómo reflexiono sobre los temas. Yo a todos mis tesistas les doy el mismo consejo que a mí me lo dio yo tuve dos directores, uno era muy desordenado, pero muy creativo, de muy buenas ideas, y la otra directora era muy ordenada y muy estructural. Entonces la que era muy ordenada me decía, coja un cuaderno que sea liviano, que usted lo pueda cargar siempre en el bolsillo, en la cartera, en la chaqueta,
con un lapicito pequeño. Y cada vez que se le ocurre una idea, usted la apunta. Entonces, para mí eso me sirve un montón, porque las ideas buenas le salen a uno cuando uno está lavando la loza, cuando uno está en trabajos mecánicos, el cerebro le gusta empezar a pensar en cosas. Entonces, los trabajos mecánicos, repetitivos, y eso ya está demostrado, salir a caminar ayuda un montón, trotar, lavar la loza, barrer, lo que sea que a ustedes les guste, coser, todo eso hace que uno pueda liberar recursos cognitivos para poder pensar. Luego está planear y organizarse, que no es fácil. No es fácil porque uno lucha contra uno mismo. Ahora vamos a hablar de los dos sistemas, el sistema 1 y el sistema 2. Y el sistema 1 es automático y el sistema 2 no. Y uno piensa en frío y piensa en caliente. Entonces, cuando uno piensa en frío es cuando uno dice, yo no voy a comer dulces, yo voy a estar juicioso, voy a hacer la dieta. Y ese sistema es el racional. Pero cuando uno lo coge el momento irracional, uno dice, ya que estoy aquí encerrado, después adelgazo, me como los 10 chocorramos o lo que usted vaya a hacer. Ese es el mismo que dice, me voy a planear, me voy a organizar, voy a hacer, voy a listar mis cosas para hacer la tesis, pero luego el otro es el que me sabotea. Esas funciones ejecutivas permiten cosas como recordar detalles, y esto en las tesis es bien importante, que es poder recordar dónde dejé las cosas, cómo en mi proceso de análisis de datos, qué quería cuando empezaba, y hacer las cosas basándome en la experiencia. Entonces, aquí viene, ¿por qué esto es importante? Porque yo puedo estar en bicicleta estática o en bicicleta de montaña. La bicicleta estática es un montón de esfuerzo y poco avance. Y la bicicleta de montaña es, vamos para allá y se multiplica mi pedaleo. Entonces, la primera cosa que tenemos que empezar a pensar es, ¿cómo balanceamos las actividades laborales con las extralaborales? En un mundo ideal, uno no trabaja y estudia. En un mundo ideal, uno estudia y solo hace la tesis. Pero esa no es la realidad colombiana. La realidad colombiana es, hacemos la tesis, trabajamos o cuidamos hijos, o tenemos responsabilidades familiares o de amistades, y hay una vida que sigue corriendo ahí que yo no la puedo detener. Entonces muchas veces hay que pensar en qué bicicleta es que yo estoy montado, a dónde es que yo quiero ir, y esa es la primera decisión del tesista. Y vemos que hay que empezar a identificar por qué me gusta más y por qué me dedico más en la bicicleta estática, por qué no me voy en la bicicleta de montaña. Mafalda lo describe muy bien con Felipe. Entonces dice, mire lo que le pasa a Felipe, ¿qué pasó? No hizo los deberes. ¿Por qué? Porque estaba leyendo historietas. Y no las disfrutó porque tiene que hacer los deberes. Entonces procrastinar tampoco es algo que le dé satisfacción a la persona, tampoco es algo que la haga feliz. Que uno dice, pero usted, ¿por qué no hizo? La cantaleta que le dan a uno en la familia cuando uno va a terminar, pero ¿por qué no terminas? Pero claro, pero como no le dedicas. Y lo que les digo, uno siente culpa en las vacaciones, en las navidades, en los fines de semana. El mejor fin de semana de la vida de uno es el fin de semana después de que uno termina la tesis. Uno dice, por fin siento, y físicamente, yo creo que los que han tenido tesis acá lo han sentido, uno siente físicamente que se descarga el peso. Entonces nosotros tenemos dos sistemas que van operando, que es el sistema ejecutivo, que fue el que ya hablamos, que es el que controla, y está el sistema límbico, que es más primitivo, y en el tema de la gratificación. Entonces, ¿cómo hago yo para sentir satisfacción con lo que hago? Entonces vamos a identificar primero qué tipo de procrastinadores somos, o sea, cuando dejamos las cosas para última hora, cuando dejamos las cosas para el final, cuando no las terminamos, tiene que ver mucho con estos rasgos, y muchos de estos rasgos tienen que ver con rasgos de personalidad. Vámonos con el primer tipo, que es el perfeccionista. El procrastinador perfeccionista es el que tiene que quedar todo detallista, tiene que quedar de perfecto, yo hasta que no acabe el marco teórico y no me quede perfecto, yo no sigo al método, o hasta que no tenga el método bien escrito no me voy al resultado, o hasta que me lea estos 20 artículos, y todos tenemos esa carpeta de artículos, este artículo está muy bueno, lo voy a leer, pero hasta que no lo lea no sigo con el otro. Este me quedó por otro lado. Entonces, trabaja con un nivel de detalle que todo le tiene que quedar perfecto y sus metas son difíciles de cumplir. Entonces, cualquier cosa que escriba, cualquier cosa que haga, le va a parecer poquito. ¿Y qué sucede? Que eso le genera ansiedad, porque como la expectativa es tan exagerada, y lo que les digo, uno aquí se juega también su autoimagen. No hay peor tesista que el que, por ejemplo, es profesor.
sea, no es el peor, porque cuando usted es profesor dice, hombre, todo el mundo me está mirando, yo no puedo salir con cualquier cosa, yo tengo que hacer algo que tengo que hacer súper bien. Ahora que hay tantas demandas con el tema de publicación, entonces uno dice, no, es que de aquí me tiene que salir una tesis para un artículo en Q1, entonces tengo que tener una muestra de 1000, o tengo que tener una muestra de 2000, o tiene que quedar perfecto. Entonces, este proceso hace que el perfeccionista no termine, porque es mucho el detalle, y espera tanto que espera y espera y espera hasta que se cumplan sus detalles. Vámonos con el segundo tipo. El segundo tipo es ya más fresco, es el soñador. Entonces, este procrastinador no se preocupa. Entonces, ¿él qué hace? Dice, no, piensa en cosas abstractas, cosas más agradables que las del mundo real, entonces no sigue una estructura ni un plan, y lo que hace es que tiene casi que esa idea que tienen los adolescentes de que las cosas se van a resolver por sí solas mágicamente. Eso es una cosa muy de pensamiento adolescente que aún no ha llegado a total madurez. Entonces, este es el que siempre espera que algo pase, pero no lo ve uno preocupado, no lo ve uno angustiado. Luego está el ignorante. Entonces, ¿qué le pasa al ignorante? El ignorante dice, mire, esto es innecesario, esto es aburrido, esto es irrelevante, y solo le importa aquello que le importa a él, nada más. Entonces, dirigir una persona, dirigir una tesis con una persona con este tipo de procrastinación es muy duro porque no entiende los mensajes que le da el director. Ahora que hablemos de las variables del director, lo vamos a ver. Entonces, esta persona le afana no lo que hace, sino cómo se ve. Entonces, uno los ve que dice, es que yo trabajo un montón, usted siempre lo ve con libros, lo ve con el computador para arriba y para abajo, pero es una persona que usted lo ve en 1000 cosas, pero no lo ve centrado en lo que está. Le cuesta encontrar cuál es la fuente de motivación. Como no tiene claro el destino, pues en el viaje, si usted no tiene claro a dónde va a llegar, pues en el viaje se está dando muchas vueltas. Entonces, esta es la persona que se mete en 1000 cursos, y entonces dice, no, hoy quiero ir al curso de referencias porque lo necesito. Mañana voy al curso de estadística porque lo necesito. Mañana voy a tal cosa, pero no liga una cosa con la otra. No las liga. Luego está el excesivo, y el excesivo es ese, el que todo lo puede. Entonces, el excesivo no prioriza demandas. El excesivo lo que hace es que dice, listo, yo lo hago, listo, yo lo hago, listo, yo lo hago, y falla cuando calcula su capacidad. Entonces, se ha comprometido a tanto, o piensa que va a hacer tanto, que no ha medido cuánta fuerza, ni cuánto recurso, ni cuánto tiempo tiene. Entonces, esta persona se pone una meta tan alta que ve que no la va a lograr. Fíjense que uno ya aquí puede llegar a puntos donde ve cosas mixtas. Uno ya empieza a ver cosas mixtas en los tipos de procrastinadores. Entonces, aquí este va de tarea en tarea. No sabe qué hacer primero, no sabe priorizar. Y como ya le debe una vela a cada santo, pues entonces dice, empiezo por aquí, pero no he terminado, pero es que tengo que ir a coger los datos, pero no he escrito, pero es que yo me comprometí. Y entonces llega al final a un nivel de ansiedad tal que puede llegar a bloquearlo. Y luego está el que crea la crisis. Entonces, el que crea la crisis, que también es medio combinado con el que poco le importa, dice, no, yo trabajo bien cuando estoy bajo presión. Entonces, toma el pelo, toma el pelo, toma el pelo. Y cuando llega el momento de cerrar, entonces ya le gusta esa adrenalina que produce entregar en el último minuto. Y esto es una cosa que se entrena, y créanme que si cuando uno logra llegar al punto, terminar las cosas un día antes, 2 días antes de la entrega, el sentimiento de satisfacción es mucho mayor que el que causa la adrenalina de la última hora. ¿Por qué? Porque la adrenalina de la última hora uno dice, ya, como quedó, y me fui. Y no hace el proceso de revisión. Y el proceso, por ejemplo, de la escritura, el proceso más importante es el proceso de revisión y de edición de los trabajos. Un buen escrito es aquel que se ha revisado muchas veces, o sea, aquel que se ha trabajado. ¿Qué pasa con el escrito de última hora? Que es un escrito que queda medianamente bien construido, pero que luego a usted se lo van a tener que devolver. Entonces, lo mejor es manejar unos plazos reales donde el plazo que yo tenga de entrega de algo sea 1, 2, 3 días antes. ¿Por qué? Porque yo debo enfriar el escrito. Cuando uno deja enfriar, cuando uno ha visto tanto un texto, uno ya no le encuentra el error. Un consejo muy bueno es, si uno puede, es poco ecológico, pero es bueno, es imprimir las versiones finales de los documentos, porque uno encuentra errores que no vio en la pantalla. Cuando uno imprime, también puede hacer otra cosa, que es déselo a leer a alguien que no tenga mucha idea del tema, para ver si sí se entiende el texto. Entonces, mientras
estos tipos de procrastinadores, pues hay cosas que podemos hacer. Todos tenemos algo de cada uno. Yo pienso que todos tenemos cosas, pero pues lo importante es empezar a manejar el tema de la intención. Entonces, lo primero que hay que empezar a trabajar es lo que les digo, el cerebro como mi aliado. La primera forma en que el cerebro se vuelve el aliado es mirando la memoria procedimental. La memoria procedimental es una memoria que es automática. Es la que nos permite picar cebolla chiquitico, nadar, montar en bicicleta, o sea, es automática, yo no accedo a ella, y es la que me genera muchas veces el hábito. Si usted, por ejemplo, sabe que antes de acostarse todos los días tiene que lavarse los dientes, el día que usted no se lava los dientes, usted no puede dormir. Las mujeres muchas nos quitamos el maquillaje antes de dormir y sin quitarnos el maquillaje no nos acostamos a dormir. Ese hábito es el que me genera incomodidad cuando yo no lo logro. Cuando el hábito se instaura, mi pensamiento es automático. Yo no estoy pensando que tengo que hacer eso. Yo me abandono al hábito. Cuando yo tengo buenos hábitos para trabajar, eso ya opera solo. Entonces yo no tengo que ponerme a pensar en esa orden que le doy al cerebro de en 5 minutos me paro, en 5 minutos arranco, a las 10 termino. Trabajar ahorita en casa es muy complicado porque uno tiene también las tareas de la casa y las tareas de la casa son un obstáculo para terminar la tesis. ¿Por qué? Porque preferimos hacerlas porque nos da un sentimiento de gratificación y de satisfacción inmediata. Es algo que podemos controlar. O sea, la tarea de la tesis es tan grande y no la podemos controlar que decimos, ay, pero ¿cómo me siento a trabajar con la loza sucia? Pues yo voy y lavo los platos. Pero ¿cómo me pongo a trabajar si no he pagado los recibos? No, yo pago los recibos. Venga, yo hago esto. Y entonces en esas tareas diarias que nos dan satisfacción, nos perdemos. Incluso si uno dice, el compañero de tesis tiene que hacer la tesis, uno se siente más eficiente y más efectivo trabajando con el compañero, porque no es mi problema, porque no tiene la carga emocional. Entonces hay que empezar a generar hábitos de trabajo. Y la primera forma es partir la meta grande en metas pequeñitas y a corto plazo. Si yo espero tener la tesis, digo, tengo 1 año para hacer la tesis, tengo 6 meses para hacer la tesis, hay que empezar a partirla y hacer un cronograma, una línea de tiempo, en la cual yo diga, bueno, en el mes tal tengo que tener eso, en el mes tal tengo que tener eso, en el mes tal, y yo no estoy pensando en mi meta hoy, abril, que voy a acabar en diciembre. Si pienso en lo que tengo que tener en diciembre, me vuelvo loco y no lo logro. Pero si yo pienso, bueno, a fin de mes o a final de semana lo que tengo que tener es esto, yo ya partí mi tarea. O sea, ya voy a tener la gratificación más a corto plazo. Mi cerebro se va a sentir más contento porque le di una sensación de logro. Hay gente que se pone metas que dice, miren, yo todos los días le voy a hacer a 2 páginas. O cada mes le voy a hacer, yo viví con una compañera de piso que me decía, no, es que yo cada mes hago un capítulo. Y yo le decía, pero es que los capítulos no tienen la misma complejidad, son distintos. Y ella me decía, sí, pero yo siento la angustia que me va pasando el mes y yo lo hago. Entonces, cada persona tiene que buscar lo que le funcione. Si es un trabajo, por ejemplo, si le cuesta mucho el tema del mes, hágalo por día. Si le cuesta mucho, hágalo por hora. Uno puede decir, mire, voy a estar sentado media hora, pero va a ser una media hora eficiente, efectiva, que yo voy a hacer al día. Es preferible, y la tesis es, siempre se lo digo a mis estudiantes, es como un perro callejero chandoso. Usted llega, coge el perro, lo retoma después de un tiempo, retoma la tesis. Lo baña, lo peina, lo pone bonito, lindo. Pero ese perro usted lo descuida y lo deja salir a la calle 2, 3 días, ¿cómo le vuelve el perro? Mordido, cochino, oliendo a feo, comió basura. ¿Qué le toca a usted? Vuelva y recupere su perro chandoso. Entonces, si su tesis es un perrito chandoso, ¿qué va a pasar? Que usted la deja, le mete todo en vacaciones, le mete, entró a trabajar, pocas va a hacer algo, uy, dejó el perrito chandoso ahí. Cuando usted la va a retomar, entonces va a estar fea, no le va a parecer bonita. Usted dice, pero yo escribí esto, yo qué estaba pensando. O a veces usted la ve también y dice, no, esto lo hice en un momento de mi vida que está inspirado, ya no lo voy a poder hacer. Entonces hay que empezar a segmentar. Hay varias técnicas. Esta Pomodoro es como la más famosa que dice, mire, planee qué va a hacer. Y es Pomodoro porque usaba relojes italianos para cocinar que marcan el tiempo. Entonces uno pone un temporizador, todos los celulares lo tienen, y uno puede decir, mire, quiero que me suene el temporizador a los 25 minutos. Y cada 25 minutos paro y voy trabajando de manera intensa sin ninguna distracción. O sea, lo que yo voy trabajando es el tema del foco. Y hago periodos de tiempo cortos. El span de atención de un adulto sano no pasa de 20 minutos. ¿Eso qué quiere decir? Que yo más de 20 minutos en una tarea no voy a estar. Si yo no estoy en una tarea pendiente, concentrada, con mi energía mental, me gasto la energía.
Entonces, la idea es empezar a registrar y a trabajar y me doy un premio, porque acuérdense que estoy trabajando la gratificación del límbico. Entonces yo digo, bueno, ¿qué quiero? Entonces, cosas corticas, porque si no voy a hacer cosas muy largas, ya pierdo mi foco. Entonces yo puedo pararme, ir al baño, tomar un café, tomarme un agua, lo que sea. Si yo digo la meta grande, digo, ya trabajé en un día, este es mi tiempo de descanso y me lo gané, este es mi tiempo de trabajo, ya me lo gané. Y se va haciendo, y cada vez que voy haciendo periodos de tiempo, voy tomando más descansos y menos tiempos de trabajo. Entonces, si empiezo con una sesión de 1 hora, hago un descanso de 3-5 minutos, luego hago una sesión de 40 minutos, hago un descanso de 10 minutos y hago mi jornada completa. Hay otras estrategias de productividad. Lo otro es, asuma lo que pueda asumir según como usted esté. Hay días que uno llega molido, cansado, uno dice, me tocó hacer trabajo de campo, o por ejemplo, ahorita que no podemos hacer trabajo de campo, pero uno dice, no, mire, yo estoy cansado. Todos los días hágale algo a su perrito chandoso. Hoy puede ser cosas que tengan poca carga cognitiva. Por ejemplo, hoy vamos a hacer las tablas. Hoy voy a arreglar 10 referencias. Hoy voy a leer un artículo, pero no la deje ningún día, ningún día. Si uno dice, quiero mi día libre de tesis, listo, el domingo, el lunes, el martes, va a ser un día que yo no voy a hacer tesis, pero más de un día no la deje, porque recuerde que el perro viene luego sucio, viene cochino y usted pierde el hábito. Periódicamente vaya revisando la meta a largo plazo, porque usted ya cuando usted ve el avance como el muñequito ese del CIA que iba subiendo, que uno lo veía ahí, entonces uno va diciendo, uy, cada vez estoy más cerca, eso ayuda. No haga listas a todo el fin de semana de 20 cosas, haga listas reales de 4 elementos, 5 elementos, lo que pueda hacer, que usted pueda hacer en 24 horas. Y concrete las intenciones, diga, hoy voy a salir de esto. Y al final del día, dése la satisfacción y diga, hoy lo logré. Y quería hacer 3 párrafos, quería hablar del marco teórico, quería asumir este tema. Y vaya trabajando el hábito a favor suyo. Esta es la explicación del sistema 1 y del sistema 2. El sistema 1 tiene que ver con eso que es intuitivo, eso que tiene que ver con el instinto. ¿Por qué es importante? Es importante, espérame un segundito. Este tema es importante porque lo que me está diciendo es que usted tiene un piloto automático que opera por usted. Y eso tiene que ver mucho en toma de decisiones de compra, en manejo de cosas de comportamiento. Ese piloto automático es el que ahora nos va a ayudar a salir de este tema. ¿Por qué? Porque cuando usted se pone en un modo de piloto automático, casi que en un modo por defecto, las decisiones son inconscientes, son rápidas, son asociativas y usted entra en un estado que se llama el estado de flow. El estado de flow es un estado cognitivo en el cual usted tiene máxima energía, no siente paso del tiempo, no siente hambre, lo que usted siente cuando está haciendo algo que realmente le gusta. Cuando usted llega al estado de flow es cuando usted trabaja y dice, fluye. El sistema 2 toma el 5% de las decisiones, que es el racional, pero esto es lento, es lógico, es indeciso, es el de lo compro, no lo compro, pero es que tengo la plata, pero ¿será que lo hago? ¿Será que me paro? ¿Será que es que este tema sí será? ¿Será que este doctorado sí es para mí? ¿Será que sí esta maestría era lo mío? Y ese es el que le echa la culpa a todo el mundo, el que nunca el problema es mío, el problema es de la tesis, del director, del tema y tal, pues la culpa no es mía porque no me siento a trabajar. Entonces, ese sistema necesita un trabajo bien importante, que es el trabajo de atención y de memoria. Cuando uno tiene las dos cosas, fluye. El problema de atención, una vez cree que es un problema de memoria, dice, ay, tenía que hacer esto y se me olvidó, tenía que escribir esto y se me olvidó, escribí el texto y no le puse esto. Es porque yo no le doy tiempo al registro, a la organización y a la consolidación de la información. No todas las memorias son iguales. Hay una memoria episódica, que es de lo que yo he vivido, la procedimental, que era la que les decía que era más automática, y la semántica, que es la de los contenidos. Pasa mucho cuando uno trabaja, cuando está escribiendo en otro idioma, que uno dice, ¿cómo se dice esta palabra? Entonces usted para, va a buscar la palabra, la trae, y usted ya se nos acordó que era lo que quería decir. Entonces, estos temas son bien importantes porque son aquellos que nos dicen, mire, organice los tipos de memoria, organice la atención y fluya a partir de lo que necesita. Si usted está en un tema conceptual de altísimo nivel, usted necesita mucho tiempo para la organización, no para el registro. Si usted está revisando artículos, necesita dedicarle más tiempo al registro, porque necesita casi que hacer un paneo y empezar a trabajar con el top-down. El top-down es todo lo que yo sé, ayuda a lo que yo estoy buscando. Y luego está la consolidación, que necesita tiempo.
Hablemos de cosas que nos ayudan. Por ejemplo, hay personas que no logran, y esto es un problema ahora en el momento del confinamiento, pues el que tiene una casa grande, vive en una finca, y pues tiene 4 cuartos, y eso pues tiene el tiempo para aislarle, tiene su sitio de trabajo. Yo peleo mucho con los métodos de estudio porque siempre dicen, ubíquese en un lugar silencioso, iluminado, y no dice, la realidad es que muchos no trabajamos así, nos toca en el comedor, en la biblioteca, en la oficina, con los niños, con los hermanos. Entonces el primer consejo es, busque el ambiente que funcione para usted, busque la hora que funcione para usted. Con el tema de la música nos dijeron los métodos de estudio, no se debe estudiar con música, no se debe trabajar con música porque lo distrae. Y no es así. Hay personas que utilizan la música para abstraerse del tema en el que están y que les ayuda a filtrar. Y la música ayuda a liberar dopamina, favorece estados de ánimo positivo. Entonces, búsquense una canción por día o una canción por semana que ustedes puedan asociar positivamente al hecho de sentarse a trabajar. Por pura asociación, por pura asociación. Busquen esa canción y empiecen a buscar y vayan haciendo sus listas de música que les ayuda, sus listas de música que los activan, sus listas de música que le dice usted ya está aquí enfocado. Si uno va a escuchar música es mejor que sea en un idioma que no sea su lengua materna, porque cuando usted escucha el lenguaje, pues activa la zona del lenguaje. Entonces, pues, esta palabra no la sé, o le dan las ganas de cantar esa canción que usted se acuerda. No, búsquela que sea en otro idioma o que no tenga letra. Y los efectos, pues, dependen de la edad que tenga el trabajador o la persona que esté haciéndolo. Entonces, los más jóvenes se benefician más de la música y la música le ayuda a terminar tareas aburridas. Por eso hay música para hacer oficio, por eso hay música para planchar, pues hay música también para estudiar. Cuando yo tengo una carga mental elevada, ya la música no me sirve. O sea, cuando yo ya estoy en el punto fuerte de la redacción del concepto, la música puede que me moleste. Pasa lo mismo cuando uno va manejando y está la cosa compleja, uno necesita, o parqueando, entonces necesita bajarle el volumen un poquito a la música porque necesita mayor flujo de concentración. Sigamos hablando de claves de la vida diaria. Primero es distinguir cuál es mi cronotipo. O sea, ¿yo soy búho o yo soy alondra? ¿Me gusta trasnochar o me gusta madrugar? Cuando a usted le gusta trasnochar, ¿cuál es el tema? Que a usted le cuesta levantarse temprano. Entonces, si usted le cuesta levantarse temprano y usted dice todos los días me voy a levantar a las 4 de la mañana, pues la tesis para usted va a ser una tragedia, porque usted no va a estar bien a las 4 de la mañana. Entonces, acepte que usted ya es un búho y diga, listo, voy. Que pasa muchas veces cuando hay problema de atención, la persona dice, no, yo me logro sentar y concentrar hasta que todo el mundo se acuesta en la casa, hasta que todo el mundo esté en silencio. O hay gente que dice, no, mire, yo soy súper productivo y entro en estado de flow hacia las 10, 11 de la noche. Úselo a su favor. O si usted se alondra, lo mismo. Entonces usted está a las 7 de la noche ya muerto del sueño, pues acuéstese a dormir y busque la hora en la cual usted se sienta reparado. El sueño es de las cosas más básicas y esenciales a nivel de energía cognitiva. Si no dormimos las horas, no las que digan, no son 8, no son 9, no son 10, las horas en las cuales usted se puede despertar sin utilizar el despertador y que siente que su sueño se ha reparado. Cuando estamos ahorita en casa, los horarios de sueño se nos dañan. Entonces estamos preocupados, o por ejemplo almorzamos y hacemos siesta, o dormimos a malas horas, o dormimos viendo tele. O sea, hay que tener cierta higiene del sueño con este tema, pero también del sueño asociado con el trabajo. Hay cosas que ayudan mucho además del sueño. Por ejemplo, la actividad física. Todo lo que tiene que ver con actividad física de tipo aeróbico, más de media hora, 3 veces a la semana, favorece toda la función cognitiva. Les decía, puede ser caminar, trotar, montar en bici, bailar, pero la idea es que sea frecuente. El tema de alimentación también tiene mucho que ver. Cuando comemos mucho, con muchos carbohidratos, nos sentimos más cansados, nos sentimos más pesados. Entonces muchas veces decimos, no, voy de trabajo todo el día, como y después de comer me siento a trabajar. Eso ya usted entra con la energía bajita. Tal vez usted dice, bueno, voy a comer algo más ligero y hago otra cosa, descanso y luego me siento a trabajar o duermo un rato y me paro a trabajar. Hay que guardar momentos también para compartir con otras personas. Por eso les decía que los grupos de autoayuda de la tesis ayudan mucho, que eso cuando uno hace el doctorado uno lo vive con sus compañeros de laboratorio. Entonces uno habla y le cuenta a usted cómo va, se da cuenta que los problemas de uno no son solo de uno. Cuando uno logra compartir con alguien que lo entiende. Cuando usted le dice a su familia, le dice, ay, pues si se queja, no se queje, póngase a trabajar.
no se quede tanto y trabaje, haga la tesis. Y uno dice, no, no, necesito a alguien que me escuche. Entonces, eso de compartir con otros y otras cosas también ayuda. Otra habilidad que ayuda muchísimo es tener un hobby, tener un pasatiempo, que lo pueda abstraer del tema, le devuelva carga cognitiva, le devuelva energía y lo regrese. Otra cosa que funciona muy bien es la actividad de soñar despierto. Cuando usted sueña despierto, usted desarrolla algo que se llama la imaginería mental y eso ayuda mucho, mucho a la función cognitiva y a la creatividad. Que es decir, por ejemplo, ahorita creo que todos lo hacemos cuando lavamos loza. Uno dice, cuando salga de aquí yo no vuelvo a lavar un plato y me voy a ir a la piscina a nadar, o me voy a ir al mar, o me voy a ir de vacaciones, o voy a ir a abrazar a mi mamá. Lo que sea que ustedes quieran, ese soñar despierto ayuda mucho al tema. Los audiolibros ayudan mucho a eso, poder ir escuchando e ir imaginando ese libro ayuda a generar esa imagen mental. Y finalmente la habilidad más importante para hacer la tesis se llama la comunicación asertiva, sobre todo con el director de tesis. Ese punto es crítico. Si uno tiene un buen director, no necesita ser tan buen estudiante, pero es que no todos tenemos la fortuna de tener buenos directores, entonces hay directores, y ahora lo vamos a hablar, que le ponen mucho cuidado, que no le ponen cuidado, o que son muy intrusivos, o que son muy perfeccionistas, o que tienen un estilo de procrastinación distinto al suyo, entonces ahí la cosa se complica. Tres cosas que hay que hacer. Primero, en el proceso hay que divertirse. O sea, el proceso de la tesis es un proceso en el que uno tiene que buscarle placer, por donde sea. Tiene que enfocarse. Y para enfocarse hay que resistir a la distracción, y lo mismo que les contaba del perro, es evitar el reinicio del perro chandoso, o sea, volvió el perro otra vez, me causa frustración, no lo quiero. En cambio, si usted coge y lo trabaja, lo pule, usted le va cogiendo cariñito a la tesis, le va cogiendo cariñito. Hay gente que dice, por ejemplo, con el tema del enfocarse, que dice lo que les decía, todos los días hacer algo. Hoy voy a hacer formato, porque no me alcanza la energía mental para enfocarme en algo cognitivo, pero le voy a trabajar el formato al documento, voy a trabajar 2 tablas, voy a trabajar una gráfica, voy a correr unos datos, y voy eliminando esas distracciones. Y hoy voy a hacer una meta pequeñita. Es preferible cada día una meta pequeñita, lograda y chequeada, le dice al cerebro más que coger esa meta grande cuando estoy más cansado. Y luego está entusiasmarse, hay que recuperar ese factor de yo, ¿por qué estoy haciendo esta tesis? Y hay algo que se llama el contagio emocional. Si yo estoy con alguien que es pesimista, tristón, que lo veo que no acaba, esa persona, mientras hago la tesis, no me sirve. Porque ¿qué me va a decir? ¿Viste para qué puso a hacer eso? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y cuánta plata ha gastado? Ya cuando uno empieza a hacer la cuenta, ¿cuánta plata ha gastado? Entonces uno ya pierde todo posible entusiasmo. Entonces hay que buscar otras experiencias, gente que ya haya salido de eso, como les digo en la autoayuda. Entonces, ¿y usted cómo acabó? ¿Qué le sirvió? ¿Qué cosas funcionaban? ¿Qué cosas no le funcionaban? Cosas que podemos empezar a hacer, consejos bien prácticos. Miren, lo primero es, si ustedes miran el cómic, dice, usted empieza a trabajar y dice, quiero descansar, y usted se empieza a sentir culpable y dice, tengo que estar trabajando, entonces ni descansó, no descansó, pero tampoco trabajó. Entonces, el lugar es cuando tengo más energía cognitiva, arranque con lo más difícil. Lo que a usted más trabajo le cueste, cójalo de una vez y por los cachos. Y diga, listo, si me queda muy difícil, busque ayuda, pártalo por pedazos, pero empieza a trabajar lo difícil rápido. Evite el multitasking. El multitasking es poder estar haciendo varias cosas al tiempo. Y aquí hay que tener cuidado. El multitasking realmente es muy costoso para el cerebro. Entonces yo puedo estar en varias tareas, pero si no termino ninguna es complejo. Entonces lo que hay que manejar es, hago una tarea, la finalizo, paso a otra tarea, la finalizo. Puedo hacer una fácil, una difícil, una fácil, una difícil. O según depende cómo esté el día. La tercera cosa que funciona es manejar la respiración, porque el cerebro no solamente es el que manda al cuerpo, el cuerpo también le da mensajes al cerebro. Cuando yo, por ejemplo, respiro, y respiro suave, y respiro 1, 2, 3, 4, y hago mi ciclo de respiración, le estoy diciendo al cerebro, mire, todo va a estar bien, y me voy a empezar a calmar. El mindfulness lo que dice es concéntrese 2, 3 cosas en lo que está haciendo. Entonces concéntrese, por ejemplo, si es el momento de tomarse un café, en la temperatura del café, en el olor del café, en lo que siente con el café. Si usted se sienta a trabajar y antes de sentarse a trabajar se da 1 minuto para, me siento, abro mi archivo, respiro profundo, organizo mi sesión y voy a hacer esto y esto, y cuando termine me levanto, ya es una cosa con una lista de chequeo real.
métale una pausa activa con movimiento, que la pausa activa no sea, ay, voy a mirar el celular, ay, voy a mirar el correo. Y ese es el peor enemigo de la tesis, es tener una distracción. Yo hice mi tesis hace como 15 años que terminé, y no, mentira, terminé hace como 9, pero hace 15 que hice el trabajo duro de laboratorio. Yo me acuerdo que existía el Messenger, que era algo que se le abría a uno en la pantalla del computador, y uno trataba de trabajar y se abría la pantalla, y uno decía, ¿cómo no le voy a contestar? ¿Cómo no lo voy a hacer? No, eso hay que hacer, deje el celular lejos. Si quiere un trabajo real, deje el celular lejos. Se siente horrible, da ansiedad, pero déjelo lejos 10, 15 minutos y haga ese trabajo real. Y métale la pausa activa con movimiento, párese de una vuelta, vaya a caminar, saque la basura, lave la loza y empieza a establecer su propio sistema de recompensa. ¿Cómo funciona el sistema de recompensa? Pues lo que les digo de la gratificación. Uy, cómo me quedó bonito, lo voy a ir a mostrar. Uy, cómo me quedó bien, ahora sí puedo hacer lo que ya quería hacer. Y hasta ahí vienen los motivos suyos. Vamos a empezar con los motivos de la tesis. ¿Cuáles son los motivos de rechazo, de por qué le rechazan a usted un artículo o por qué le rechazan una tesis? El primero, porque la idea no es original. Entonces usted, y lo que les digo, vienen problemas que son del inicio, de la mitad y el final de la tesis. Que el documento usted no lo miró. Entonces usted es de esos procrastinadores que dejan todo para última hora, después usted lo dice miércoles, y me fue este error horrible. El tamaño muestral, ese para todos los que trabajamos con personas que somos los damnificados ahora de este confinamiento, es horrible porque usted dice, no, mira, ahora cómo alcanzar el tamaño de muestra. Los que trabajamos, por ejemplo, con niños es súper complicado el tema, aún más que los que trabajan con adultos, pero es que el que trabaja con ratas, entonces se le mueren las ratas. O sea, todo el mundo tiene como ese tema de complicación. Ahora tengo una amiga que tiene que hacer 1000 encuestas, entonces, ¿cómo llegamos a hacer 1000 encuestas si uno no tiene un músculo financiero que le permita ni pagar un encuestador, no podemos salir de ninguna parte, entonces hay que acudir a otro tipo de recursos? Otro motivo de rechazo es no seguir las normas, y este es muy frecuente. Yo tengo una amiga que se volvió muy buena en hacer formato, y entonces otra amiga que estaba haciendo tesis le dijo, ayúdeme a hacer el formato de la tesis. Y yo decía, porque uno no se sienta y dice, bueno, voy a aprender, me gasto 2, 3 horas, aprendo a hacer el formato y hago mi tesis de una vez con el formato. Eso ayuda mucho. Hay gente que dice, por ir más rápido va más despacio. Entonces coge un artículo, lo resume, lo escribe, lo mal traduce y sigue. Y pone, alguna vez revisé una tesis que era, esto está en el libro verde, el artículo del caballito. Claro, entonces al final ponerle los autores a eso era un camello. Yo le pregunté a esos estudiantes, ¿tú por qué no pusiste los autores de una vez? Me dijo, porque yo no sabía manejar el sistema de referencias. Nos sentamos y en una hora aprendió a usar el EndNote, que es el que más usamos con el grupo de trabajo. Empezó a usar el EndNote y fue una hora. Lo que nos hubiéramos podido ahorrar si ella se destina a esa hora, no al final, sino al principio, había sido espectacular. Lo mismo el tema del formato de los documentos. El estudiante que le dice a uno, profe, es que se me borró la memoria, me robaron el computador, ya cuando yo imprimí me dañó todo el formato. O sea, todas esas cosas nos pasan porque no tenemos el cuidado suficiente. Entonces, todo eso produce unos errores de forma que hacen que así el documento sea muy bueno, el documento se ve mal. Hicieron un experimento hace 2 años en Estados Unidos, en el cual mandaron a revistas muy famosas artículos que estaban bien escritos, pero el fondo era malísimo. O sea, tenían errores garrafales. Y artículos que estaban con muy buenos datos y con buenas conclusiones, pero estaban mal escritos. Y ahí en cuáles triunfaron, los que estaban bien escritos. Porque nosotros juzgamos por la apariencia. O sea, la forma en ciencia importa mucho. Entonces empecemos con problemas de la tesis. Problemas en el inicio, en el camino y en el final. Y a través de todo el proceso está el director. Su director de tesis va a ser la persona más importante en su vida por el tiempo que dure la tesis. Entonces es una escogencia que, como en un matrimonio, si usted escoge mal, pues le va a ir mal. Pero si usted escoge mal y ya le tocó, pues usted empieza a hacer ajustes en el camino. Entonces vamos a empezar con problemas del inicio. ¿Usted es papá o usted es mamá de las ideas? Los papás de las ideas son, y perdónenme los que son aquí papás, el papá de las ideas tiene ideas, y salen las ideas. Y entonces dice, yo quiero hacer, y el alcance de la tesis es una cosa inmanejable, pero al final dice, esto no se puede por esto, esto no se puede por esto, esto no le alcanza los datos.
En cambio, la mamá de las ideas es cojo 2, 3 ideas, las trabajo, las trabajo, las trabajo hasta que las veo crecer. Si mi estilo cognitivo es de papá, ya arranqué mal. Tengo que irme a un estilo cognitivo de mamá de las ideas. Rápidamente tener muchas ideas, pero coger las que tengo que trabajar. En el camino pasan cosas y ahora las vamos a ver. Y empiezo a hacer arreglos malos, pierdo la motivación y me empiezan a salir los errores. Entonces uno cuando acaba la tesis mira para atrás y dice, yo cómo fui tan animal, cómo hice esto, yo no debía decir, pero ahora lo sé. Y ese precisamente es el proceso de aprendizaje. Y al final yo no tengo claro lo que va a salir. Entonces empezamos a buscar soluciones. Lo primero es entender que no es una carrera de relevos. ¿Eso qué quiere decir? Que no tengo que acabar una cosa para empezar la otra, para empezar la otra. Es casi como estos post-it que aparecen en la pared. Son cosas que yo tengo que empezar a trabajar en simultáneo. Entonces yo voy empezando a mirar cuáles son mis tareas. Si yo, por ejemplo, soy papá de las ideas, voy poniendo todas mis ideas, voy escogiendo, voy mirando cuál de ellas es más prometedora y a cuál le voy a dedicar más. Voy mirando según lo que sea, por eso la revisión de literatura es tan importante cuando uno arranca, porque pues uno no, si la idea es muy, muy, muy original, desconfíe, porque seguro que hay gente que si uno dice, es que esto a nadie se le ha ocurrido, es el primer error cuando uno revisa artículos o tesis que le dicen a uno, esto jamás se había hecho, cuando uno mira y ya eso se hizo hace 20 años. Entonces es bien importante entender eso, entender que tengo que tener una muy buena revisión, escojo un tema y lo trabajo. Y tenemos todos lo que les decía, el complejo de Adán. Entonces, es que yo voy a cambiar el mundo y lo voy a hacer. Y entonces hay que buscar literatura extensivamente. Luego hay que preguntar bien cuál es la pregunta. La pregunta es, ¿yo quiero cambiar el mundo? ¿Quiero hacer esto? No, en ciencia la pregunta entre más delimitada y más satisfactoria sea mejor, sobre todo en las tesis de doctorado. La tesis de maestría aguanta un poquito más, pero la tesis de doctorado debe ser a profundidad resolver un problema. Entonces yo pongo límites como solución. Entonces digo, quiero impactar, mirar el desenlace, mirar qué va a pasar, mirar el efecto. Cada palabra de esas implica una metodología, un número de datos y un tipo de conclusión. Luego viene otro problema, que es el que lo que les digo a los que trabajamos con humanos lo sufrimos un montón y los que trabajamos con niños lo sufrimos más. Bueno, ya últimamente ya hay que los que tienen ratas también, que es la población y la muestra. Entonces, cuando uno estima un tamaño muestral, tiene ahí un problema de, ¿quiere mostrar usted un valor de significación en el estudio siempre? ¿O depende del tipo de estudio que usted está haciendo? Entonces, por lo general, la principal causa de rechazo de los artículos latinoamericanos siempre es la misma, que es un número de tamaño muestral. Y porque no manejamos bien tampoco los criterios de inclusión ni los criterios de exclusión. Entonces empezamos a decir, quiero, acá está la profe Liliana, me va a entender. Entonces quiero personas mayores con antecedente de vértigo, pero que no tengan nada cognitivo, pero que no tomen medicamentos. Y entonces uno empieza a ver y empieza a mirar, pero es que se toma medicamentos. Incluyámoslo. Entonces usted empieza a quitarle, empieza a ponerle, porque tiene la angustia de conseguir la muestra. Los que trabajamos en trastornos, claro, epidemiológicamente el trastorno tiene menos, es más difícil conseguir un trastorno que conseguir lo normal. Entonces empezamos a hacer, por ejemplo, cambios en los puntos de corte. Alguna vez hicimos una tesis que era con analfabetos. Y en esa tesis mirábamos reacción a pruebas de conciencia fonológica con analfabetos y decíamos, bueno, la mitad del estudio tocó decir, bueno, y un año de educación, eso no es analfabeto. No, pues sí, pero incluyámoslo. Todos esos ajustes se vuelven después problemáticos. Luego está con ese tamaño muestral el tema del presupuesto. Y es, quiero hacer, si no lo mismo una tesis financiada que una tesis sin financiar. Entonces, si el músculo financiero lo pongo yo, entonces tengo que hacer cosas que sean posibles para mí. Tuve una amiga que me pidió ayuda para una tesis y tenía que hacer unas muestras de laboratorio y cada muestra de laboratorio le costaba $1,500,000 de pesos. Ella esperaba que le saliera la financiación y todo, pues vendió el carro, vendió un apartamento y al final la presión de ella para terminar la tesis era una presión económica, porque decía, no puede ser que yo me gaste todo mi capital para nada, esto tiene que significar algo y eso le generaba a ella una presión emocional muy alta. Luego viene el tema de que necesito controles o que necesito voluntarios, entonces si los consigo, si no los consigo. Luego está el tema que este es crítico, que es el tema logístico. Y el tema logístico es que cuando uno es solo, a uno le toca hacer todo. Pero si uno consigue ayuda, la cosa se reparte. Entonces conseguir, por ejemplo, un digitador que le ayuda a uno a cosas.
o según el que revisa la calidad de la información. Tengo otra amiga que está haciendo una tesis con ratos y ella me decía, mire, yo no confío en nadie para revisar el registro del animalito, el registro de sueño, yo no confío en nadie, lo tengo que hacer yo. Entonces, claro, eso también lleva a unos niveles de cansancio, lleva a un procesamiento, un volumen de datos importante que de pronto hay alguien que le puede ayudar. Entonces, es mejor entrenar a alguien que le dé una manita. Hay que buscar formularios que sean eficaces en campo. Entonces, a veces queremos, no, es que no quiero gastar fotocopias, entonces meto toda la información en una hoja y la meto en una tabla y entonces uno empieza a registrar. Cuando uno va a mirar el formulario y lo va a transcribir, ya no encontró nada. El presupuesto, el cronograma, quién me financia, y esto es muy importante, quién va a ser el autor y en qué orden va en el artículo. En los artículos médicos, por ejemplo, el tercero es casi que el más importante, ese es como el señor del laboratorio. En psicología, que es lo que yo trabajo, va por orden de trabajo, el más importante y el que más trabaja va el primero. Pero a veces pasan cosas y son prácticas poco éticas en publicación que tienen que ver con que el director del laboratorio, el director de uno le dice, bueno, lo meto porque yo le ayudé, lo meto, o hay gente que yo ya tengo una persona muy conocida que creo que me está escuchando, que le dice, colabóreme con tal cosa, y dice, pero me meto en el artículo, porque así se lo enseñó su profesora y eso está muy bien. Entonces hay que definir el orden de quién va en los artículos, si es el compañero de laboratorio que me ayudó, o definir el tema desde el puro principio para no tener problemas con los directores. Hay directores que tienen esa práctica, lo que les digo que es poco ética, decir, meta a mi amigo, porque es que mi amigo me metió a mí, entonces yo lo meto a él. Y eso es una práctica que ya se está revisando mucho en la parte de publicación. Luego está vigilar los imprevistos y tener las copias de seguridad. ¿Por qué? Porque a uno le pasa, y a mí me pasó, o sea, tenía un informe no con la tesis, el informe de autoevaluación lo tenía en el computador y tenía un backup, claro, en la memoria que estaba en la misma maleta que el computador. Se robaron el computador y se robaron la memoria. Entonces de ahí uno dice, no, lo subo a la nube, lo subo en un drive, me lo mando al correo, y eso me lo mando al correo es fácil y barato, con la fecha. Hoy es 7 de abril, me mando la versión que tengo y lo voy armando y lo voy teniendo ahí. Y hay que guardar versiones, porque a veces hacemos un trabajo hacia adelante, borramos, y hay cosas que pueden ser importantes, y ay, yo no había hecho eso, pero lo borré. Entonces es mejor tener versiones y tener las versiones bien marcadas. Y definir tiempos y compromisos, tanto con mi director, como con mis compañeros de laboratorio, como conmigo mismo. Esta carrera no es una carrera de un sprint donde yo me tenga que gastar toda la fuerza. Si yo me gasto en una carrera corta de atletismo, toda la energía me la tengo que gastar al principio para coger ventaja. Pero si la carrera de resistencia es una maratón, mi objetivo es aguantar hasta el final. Entonces, esto es una carrera de resistencia. Aquí no gana el que arranca con bríos y termina con escalofríos. Aquí acaba constante y persistente. Problemas del final. Primero, que a la gente no le gusta reconocer las limitaciones del estudio. Entonces, ningún estudio es perfecto. En todas las cosas hay que incluir, mire, me faltó muestra. Ahora todos podemos poner, yo estaba en el confinamiento, no alcancé los sujetos, me pasó algo extraordinario. Alguien puede decir, como le pasó a otra amiga que estaba haciendo una tesis sobre alimentos, que le dijeron, mire, aproveche la situación del confinamiento y cambie el tema. Y esos cambios bruscos que a veces usted dice, voy a un congreso y dice, oye, esto está mucho más interesante que lo que yo estoy haciendo. Entonces, estar en la onda ayuda mucho. O sea, estar mirando en Twitter cuáles son las personas de referencia, cuáles son los congresos que están, qué se está moviendo, cuál fue el último artículo. Marcar, por ejemplo, en el Google Scholar, se puede marcar las alertas de los autores o de los temas que le gustan y le empiezan a llegar a su correo y eso le abre a un montón de panoramas. Pero ojo, toca ser constante y no cambiar tanto el foco, sino yo sea por ese mamá de las ideas. Y luego ser racional con cuántas gráficas, cuántas tablas, cuántos datos. No tengo que pretender meter todo de una vez. Casi que como hacer una buena comida. Se hace un primer plato, un segundo plato y un postre. Eso es una tesis, una muy buena introducción, unos datos que me muestran algo, una muy buena discusión y un cierre. Y finalmente hablemos del problema que más nos ocupa y es lo que más trabajamos en la clínica de la tesis, que es el tema de la escritura. Y en el tema de la escritura, el primer consejo es no coja, cortar y pegar. No coja con la típica, es que leí este artículo y hice este resumen, hice este artículo y hice este resumen, porque los artículos se repiten. Entonces, cuando uno se lee, uno dice, ay, primero, este autor lo escribe más bonito que yo. Entonces, yo lo dejo así. Cae usted en plagio. O copia 3 veces lo mismo, su artículo no tiene cohesión. Entonces, hay que vigilar el
tema de las normas y el tema del derecho de autor. Tómese las normas que sean, si son Vancouver, si son APA, si son Conteclas, que sean, mire cómo usted se tiene que adherir a un sistema, no haga híbridos. No haga híbridos. Cuando uno empieza a hacer, es que hago la referencia, pero lo pongo en el pie de página, pero lo pongo en el usuario, utilice un solo sistema y sea sistemático con él. Empieza a separar en sus apuntes la idea que es suya a la idea que es de otro autor, que está parafraseada, y vigile las versiones de lo que trabaja. Y gasten el tiempo a preparar y hágase su cursito de Note, de Reference Manager, el Mendeley, por ejemplo, es gratis, el Node Web, hay muchos sistemas ahora para hacer referencia, ya no toca como nos tocó a nosotros, a muchos que nos tocó la tesis casi que con un resaltador y autor por autor, aprovechen eso. Y finalmente, uno tiene que prepararse para la frustración y tiene que prepararse para el rechazo. Y eso es un ciclo tenaz, porque es un ciclo que yo escribo, pongo de mí, pongo mi producto, se lo tengo a mi director, que se demora un montón en revisar por lo general, y ya cuando revuelve con un montón de correcciones y de rojos, y entonces ya yo lo miro y digo, mire, yo no soy capaz. Entonces tengo que ser flexible y decir, bueno, señor, sabe más que yo, lo elegí por director por algo, yo voy a hacer los cambios que me suceden. Y recordar que una obra maestra es un día. Miguel Ángel es una piedra que la tallaron y la tallaron y la tallaron hasta llegar al producto final. Ningún escrito, ni el mejor escrito sale una vez. Y yo y con esto, si tienen una pregunta. Preguntan. Que la tesis está tan difícil que hasta el papá tiene problemas, claro, pero lo que les digo, ¿no? Uno tiene que empezar a trabajar el tema de centrarse y tener técnica. Fácil no va a ser, pero es más fácil con técnica que sin técnica. ¿Qué hace uno si la directora no se le dedica? Es que acá el trabajo es que hay que entender que el director es director, pero no hace. Y eso es duro porque muchas veces el estudiante llega a uno y le dice, profe, mire, le entrego. Y entonces uno dice, pero espera, ¿cómo lo organizo? ¿Cómo lo miro? Entre más ordenado y sistemático usted sea y más presione a su director a eso, el director mejor le va a responder. Hay directores que lo que dice Fabián, no hacen nada, llegan, cambian la pregunta, porque es su estilo de procrastinación. Entonces lo que le digo, lo peor que le puede pasar a uno es que el director tenga el mismo estilo que uno, porque entonces uno dice, ay, sí, otra cosa, vuelvo y sigo. No, uno tiene que poner límites y con comunicación asertiva. Es muy difícil porque además el director es una figura de autoridad, entonces uno le está diciendo a alguien a quien uno en teoría respeta, y de hecho muchas de las relaciones director-tutor, director-estudiante se dañan en el proceso de tesis, es ese, mire, yo necesito que me revise tantos días, póngame este calendario. Ser sistemático ayuda mucho, nos vamos a ver todos los lunes, nos vamos a ver el último día de la semana, nos vamos a ver el último día del mes, y eso hace que se genere ese hábito. Otra opción es serle infiel al director, esa opción es buena. Entonces, cuando uno está en un grupo de investigación o en un laboratorio, por lo general hay un senior y hay un junior, entonces uno va buscando al profesor que es un poquito más joven, el que acabó de hacer la tesis con el director, el que ya lo conoce, y eso ayuda mucho, o uno sugiere la figura de un codirector, entonces uno se consigue con los compañeros, uno va preguntando quién puede ser mi codirector, y ya entre profesores usted los pone a que se presionen entre ellos. Tiempo de reunión, lo mismo. Un truco que a mí últimamente me está funcionando es que antes yo le decía al estudiante, mándeme. Entonces yo llegaba y corregía. Llega el estudiante no entiende las correcciones. Yo tengo que explicarle las correcciones. Algo que funciona muy bien es llegar y decir, sentémonos los dos y hacemos el proceso de corrección. En la clínica de la tesis, ¿qué es lo que trabajamos? Pues sentar a la persona se sienta con nosotros y nos dice, yo quiero decir esto. Y nosotros le ayudamos a la parte de escritura. Nosotros hemos hecho tesis de diseño, tesis de morfología, tesis de ingeniería, tesis de derecho. Creo que hemos hecho
creo que hay muchos temas que nos faltan, pero hemos hecho casi de todos. Algo que funciona muy bien, explíqueme qué es lo que quiere decir, explíqueme y vamos haciendo la corrección al mismo tiempo. Y eso también compromete a la otra persona. Claves para formular la pregunta problema. Mire, hay algo que se llama, es como el lema que tenía Tigo los de los celulares. Detrás del carnet dice las 10 lemas de Tigo. Y hay uno que me encanta que decía, aquí no creamos, copiamos con calidad. Y yo decía, al principio me molestó porque me dice, pero no es original, pero no sé qué. No, empiecen a identificar en tesis ya realizadas cuál era la pregunta. Modelos de pregunta, plantillas de pregunta, ejemplos de pregunta. Eso ayuda muchísimo a distinguir mi propia pregunta en temas que son similares. Eso ayuda un montón. Cuando uno tiene toda la información y no se puede sentar con juicio, hay un fenómeno que se llama la infoxicación. La infoxicación funciona como la intoxicación. Yo, si voy y como mucho y como de todo, y saco artículos y leo y resumo y hago todo, me siento y es tanto que yo no tengo cómo organizar. Entonces, lo primero es, ¿qué es lo que voy a escribir? Entonces, Laura Sofía coge toda su información y va a decir y se va a poner su meta de escritura y va a decir, hoy me voy a dedicar y voy a escribir sobre este contenido. Voy a hacer un mapa conceptual. El tablero ayuda mucho, tener un tablero o algo grande donde yo pueda escribir una hoja en blanco que yo empiece a trabajar o mi propio cuaderno. Entonces yo con mi propio cuaderno o mi tablero o algo que yo pueda estar mirando gráficamente que me organice, yo digo, escribo esto, escribo esto, escribo esto, escribo esto. Un consejo es no hagan la tesis por capítulos. Eso es un error tenaz porque uno empieza a saltar de documento en documento. Usen el mismo documento para todo y lo van alimentando. Y lo que hacen es que se van subiendo y bajando de tema. Y vayan recuperando. Recuperen el tema. Como dice mi amiga Sandrita, a ella le ayuda que le ayudan a escribir. O sea, a Sandrita lo que más la ha bloqueado es el tema de lo sé, pero no sé cómo consignarlo. Entonces, cuando uno tiene a alguien que le ayude, que le dice, mire, que tenga menos carga emocional, porque la escritura produce carga emocional. De hecho, hay algo que se llama el bloqueo del escritor, que sucede cuando la persona escribe incluso mucho. Y puede escribir lo que sea, pero no puede escribir de mi tesis. Entonces, en ese tema es súper importante contar uno con una ayuda y con un compañero de tesis. Si ustedes tienen alguna duda, si ustedes necesitan ayuda, nosotros con mucho gusto en el Centro de la Comunicación Humana, en el Laboratorio de Neurociencia Cognitiva, les podemos ayudar. Yo les voy a poner acá mi correo y cualquier cosa nos escriben. No sé si tengan más preguntas o algún comentario. Profe María Fernanda, pues preguntas no veo, lo que veo es agradecimientos de muchas personas por todas estas recomendaciones importantísimas que nos ha dado el día de hoy. Excelente charla, clara, concisa, concreta, nos dice la profesora Beatriz Mena. ¿Alguna sugerencia para elegir el compañero de tesis? Es como la pregunta que nos hacen. Y pues en términos generales, pues todo el mundo da las gracias por todas las recomendaciones que hoy nos ha dado. Pues finalmente, profe María Fernanda, muchas gracias. El tiempo pues se nos acaba. Y lo último, ¿qué recomendación da para escoger el compañero de tesis? Esa es la última pregunta que tal vez nos hacen. Eso es como en el matrimonio. Uno empieza a contar la ilusión del mundo, se cree que va a ser para siempre, que todo va a ser un camino de flores, pero es que es un proceso complejo. Entonces, en un proceso complejo, eso nos pone a prueba a todos, pone a prueba nuestra personalidad, nuestras propias debilidades, los momentos de vulnerabilidad emocional que podamos tener. Entonces, un buen compañero de tesis, un buen director de tesis es la mejor decisión. Uno tiene que pedir antecedentes. Entonces, hay que preguntarle a gente que haya hecho la tesis con ese profesor antes de uno elegirlo. Hay que mirar qué antecedentes hay de los compañeros. Hay que mirar antecedentes del programa de tesis en el que uno está. Hay que preguntar cuánto tarda la gente graduándose de este doctorado, cuánto tarda la gente graduándose de esta maestría, y yo voy ajustando así mis expectativas. Cuando uno ve que el proceso arranca complejo, uno tiene que empezar a hacer ajustes y a veces es mejor abandonar y decir cambio de director rápido porque veo que el estilo
suyo y el mío es incompatible. A veces no es que el director sea bueno o malo, es que el estilo de ese director tiene que ser compatible con mi estilo. Si usted conoce un director súper fresco, súper tranquilo, que deja todo para última hora, pero usted es todo lo contrario, usted es obsesivo, incisivo, quiere tener todo a tiempo, es maniático del control, pues son dos estilos que cognitivamente va a ser muy difícil de compaginar. Entonces uno tiene que buscar a alguien que sea bueno, alguien que se parezca a uno, a veces no el más famoso, y pasa cuando uno arranca, por ejemplo, el doctorado, que dice yo, ¿qué va a hacer la tesis con fulano? Porque él es el referente, porque es el súper duro, pero es que el súper duro está súper ocupado. Entonces el súper duro por lo general lo que dice es que le dice al que es más junior, venga, usted va a saltar a ayudarle a alguien. Ese junior tiene más experiencia en escribir la tesis porque seguramente la escribió hace poco, conoce el director y sirve como mediador. Entonces, por eso es mejor uno entrar a alguien que tenga grupo de investigación. Los seminarios de investigación, esos donde a uno le dan palo, lo maltratan y uno sale llorando, uno los agradece después mucho, porque es preferible que el avión se dañe en la tierra y no que se dañe en el aire. Entonces uno reconoce errores de la tesis, eso ayuda muchísimo. Bueno, profe, pues el tiempo se nos ha agotado. Excelente charla, excelentes recomendaciones para todos, no solamente incluso para los que están haciendo tesis, sino también para que sean aplicadas en nuestro medio laboral. Es una forma de organizar también nuestros tiempos, nuestros objetivos. Muchísimas gracias por todas estas recomendaciones que nos ha dado el día de hoy. Bueno, muchas Y gracias a ustedes. los esperamos a las 5 de la tarde con nuestra siguiente charla de salud UNAL contigo. Entonces, hasta luego todos y nos vemos a Chao. las 5 de la tarde.